Muy bien, y a la vez también hacer extensivo el saludo de nuestra coordinadora del programa de educación continua, Doris Naula, quien lidera nuestro programa y también hace extensivo el saludo a cada uno de ustedes. El día de hoy, al concretizarnos en esta jornada programada con bastante cariño, con bastante entrega, vamos a entonces a dar ya inicio a este webinar que es una antesala del programa de especialización en ergonomía laboral. El día de hoy nos complace presentar aquí también a docentes de talla internacional. En primer momento voy a hacer referencia al doctor Fermín Ruiz. Voy a dar a conocer un poco más sobre su perfil del doctor para que ustedes puedan conocer a uno de los docentes que también va a estar presente en este programa. Él es magíster en ergonomía laboral por la Universidad Científica del Sur. Es especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un diplomado en gestión y gerencia de los servicios de salud de la Corporación Americana de Desarrollo por la Universidad Ricardo Palma. Asimismo, una diplomatura de estudio en dirección estratégica en gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo por el Instituto de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es auditor también con respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente, certificado por la SGS. Estimada concurrencia, el doctor Fermín Ruiz en este momento se va a dirigir a ustedes. Habría todavía mucho que decir sobre el perfil de nuestro doctor. Sin embargo, ahora que ustedes lo van a escuchar, van a dar fe de la trayectoria de nuestro doctor. Fermín, te escuchamos. Muchísimas gracias, Patricia. Nunca tan bien presentado. A veces uno se siente hasta un poco, no sé, incómodo a veces. Muy buenas noches, es un placer para mí, siempre es un placer para mí poder conversar con ustedes. Y hoy sobre todo, porque la ergonomía a mí es un tema que me apasiona, ¿no? Así como con Eduardo, cuando yo salí de residente, ya siendo médico ocupacional, pues la ergonomía para nosotros era una situación, un punto pendiente, algo en la nebulosa que le teníamos miedo, ¿no? Venían los libros de Europa que unían la ergonomía con la psicosociología y más o menos como que juntaban los riesgos. No conocíamos exactamente bien las cosas. Pero cuando uno comienza a conocer ordenadamente los pasos en ergonomía, pues la situación se hace apasionante. Yo ya llevo algunos años siendo maestro de ergonomía. Yo fui educado por la escuela europea, es española, pero obviamente como el ruido, los riesgos ergonómicos son omnipresentes en todos los puestos laborales. Y me congratula sobre todo charlar hoy día con Eduardo Delso y disfrutar, y ojalá que ustedes también lo hagan, de sus charlas. Antes que nada, Eduardo, quiero presentarte, por favor. Eduardo es Master of Science en Salud y Seguridad Ocupacional Internacional por el Center of International Health, Ludwig Maximilian, de la Universidad de München. Máster en Ergonomía por la Universidad Politécnica de Cataluña, magíster con especialidad en terapia manual ortopédica por la Universidad Andrés Bello.
especialización en perito ergonómico, y es kinesiólogo por la Universidad de Antofagasta. Tiene más de 18 años de experiencia laboral en diferentes sectores productivos. Ha aportado toda su experiencia en asesorías relacionadas con prevención de patologías del aparato locomotor asociados al trabajo, ergonomía, asesorías en salud ocupacional y procesos de transformación en puestos de trabajo. Ha trabajado en la industria minera, en compañías como Lomas Bayas y Minera La Escondida en Chile, además de empresas como Molinor y Altonor. Asimismo, ha sido consultor de empresas que prestan servicios a la minería como el Ferrocarril de Antofagasta y profesor en programas de ergonomía y salud ocupacional en diferentes universidades nacionales y extranjeras. Y nosotros lo tenemos como también un docente de nuestro programa de especialización, que después de la charla de Eduardo y después de algunas preguntas vamos a más o menos a afianzar. Con ustedes, Eduardo Delso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fermín, por esta presentación muy guapa. Bueno, soy Eduardo y uno de mis oficios efectivamente es la ergonomía y comparto tus palabras, Fermín, que una vez que uno comienza con esto, cada vez va ingresando más en este mundo tan apasionante, donde ergonomía y psicosociología van de la mano. Y por otro lado, no podemos diferenciar a la persona. Y hoy un tema que nos reúne de forma específica es el ISO-TR, este documento 12.295, que tiene que ver con elementos musculoesqueléticos. Sin embargo, no podemos soslayar que la ergonomía considera a la persona completa. Tenemos hoy día una mirada en que estamos volviendo al concepto de macroergonomía, de una mirada grande, de cómo abarcar la mayor cantidad de conceptos, pero es importante generar la medición, la identificación de forma analítica también, la evaluación de los factores de riesgo específicos, porque eso nos permite cuantificar y luego tomar decisiones. Esa es la clave. Por eso, entendiendo que la ergonomía involucra todos los aspectos del trabajo, hoy día nos vamos a puntualizar específicamente los temas musculoesqueléticos y específicamente en este ISO-TR, que también es norma del Perú. Entonces, hago esta introducción porque hoy día me he reunido con gente que se dedica a la salud ocupacional, que lleva una delantera más que la nuestra y los objetivos son de una salud macro. Ya incluso hay autores que se atreven a decir que, bueno, los conozco, pero me refiero a autores, en fin, que hablan de que ya no debiéramos incluso diferenciarnos de salud ocupacional de salud, sino que debiéramos tener un departamento de salud. Así de simple, ya de dejar esa oportunidad que se tiene en cuanto a que si esto es alcance legal, si este límite es permisible, si eso debiera quedar atrás, porque finalmente la persona es una sola, nuestros operadores, nuestros trabajadores, una vez que se ponen el casco, se ponen el uniforme, no dejan de ser personas, no dejan de seguir pensando en la familia, no dejan de llevar sus propias condiciones. Y lo mismo sucede cuando se retiran del trabajo, que si tú le preguntas a los trabajadores, te dicen, no, volver a la casa, bien, y volver sanos y seguros, perfecto, pero también se llevan la carga emotiva, la carga física del día a día. Entonces, dichas estas palabras de introducción, voy a compartir la pantalla para que poco a poco nos vamos. Y por favor me cuentan si es que estoy compartiendo la pantalla completamente. Ahorita la estás compartiendo la pantalla, pero no estás Perfecto. poniendo en modo presentación. Espera, y ahora Ahora sí, perfecto, está listo. ya. Y por favor, cualquiera que quiera interrumpir, que a veces uno mientras presenta tiene alguna idea, una forma ordenada es apuntarla y al término de la presentación
decirla, mencionarla, prender la cámara y así nos vemos. También la opción es ocupar el chat, pero yo el chat solamente lo voy a ver al término de la presentación. Ahora, de todas maneras me pueden interrumpir, no pasa nada, pero creo que es una forma que nos va a servir a todos. Y como les digo, yo no veo más que mi presentación, entonces no sé si alguien levanta la mano o si quiere decir algo o quiere aportar, bienvenido. Entonces yo agradezco a la universidad que me da esta posibilidad de compartir con ustedes, no solo hoy día, sino que este programa de especialización en ergonomía, la universidad cuenta con diferentes programas orientados a la salud ocupacional y a la ergonomía que es necesario considerar. ¿Y por qué es necesario considerar? Porque a la medida que nosotros entendemos el conocimiento que existe, nos permite tener criterios de validez. Muchas veces, curiosamente, estando en Perú, se hablaba de una ergonomía europea, se hablaba de una ergonomía distinta, porque viene un europeo y lo dice. No, yo decía, están hablando de una norma ISO, una norma internacional, de un comité internacional, y que los comités de normas nacionales pueden formar parte de este comité internacional. Es que no siempre lo sabemos o que tampoco podemos lograrlo. No lo sabemos solamente, así de simple. Todos los comités de normas de los diferentes países, cuando participan de una normativa, ya son parte del proceso. Pueden solicitarlo, existen varios mecanismos para participar desde ISO con un comité de expertos. También se consideran no solo expertos desde la academia, también se consideran empresas importantes, y cuando digo importante en relación a la cantidad de volúmenes de trabajadores, representativos de distintos sectores productivos, en fin. Eso compone un concepto ISO y que hoy día lo hacemos mención porque tiene que ver con una norma del Perú, y que tiene que ver con la norma ISO TR 12295, que, que ya el 2016 en Perú se había formado una comisión para trabajar esta norma como un comité espejo. ¿Qué significa esto? Que el comité espejo es la norma exactamente igual, se revisa desde el lenguaje y su traducción. Eso es importante mencionarlo porque a veces nosotros en nuestros países lo que generamos es una norma de referencia de la norma. En este caso, lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado en el Instituto de Normas de ustedes, bueno, de ustedes del Perú, ¿cierto? Se trabajó para que esta normativa sea un marco referencial dentro del país. Que dicho esto, también de varios países de Latinoamérica, también es una normativa que viene a apoyar los procesos cuando se menciona ergonomía. Y como les decía al inicio, de esta ergonomía musculoesquelética, donde se puede cuantificar. Primero podemos identificar, luego se debe cuantificar con metodología analítica, y la salida es tener la medición para llegar a un control, a una etapa de control que después en la evaluación podamos realmente medir. Saber si este impacto que estamos logrando es el adecuado o no a partir de esta identificación de peligro que nos permite dar un orden finalmente. Entendiendo esto, y ya he hecho todas las presentaciones, nos vamos a materia. ¿Cuál es el panorama general cuando debemos enfrentar un lugar de trabajo? Yo quiero plantearlo desde la pregunta, desde nosotros como especialistas, desde nosotros como personas que nos gusta la salud ocupacional, desde nosotros como personas que tenemos expectativas en este nuevo conocimiento o en un mundo completamente nuevo de la salud ocupacional. Entonces, desde esa perspectiva los invito a pensar. Muchos de nuestros alumnos es primera vez que se enfrentan a la mirada de la salud del trabajo, de la salud y seguridad del trabajo. Y muchos otros que necesitan un poquito más de información porque ya están en este mundo, y en este mundo de la salud y seguridad del trabajo que cada vez está más integrado. Ya sabemos que la OIT lo ratifica como un derecho fundamental, sin olvidar que existen los convenios previos para que eso suceda.
Y así podríamos seguir refiriéndonos desde lo macro. Entonces, ¿cuál es el panorama general cuando nosotros nos enfrentamos a un lugar de trabajo? Vamos a ir a pensar en los aspectos del trabajo, en lo que nosotros queremos mirar de tareas y actividades, procedimientos, volúmenes de trabajo, organización y contenido, el entorno, y entender un poco las consecuencias del trabajo, porque muchas veces eh, de mala manera, de mala forma, o no sé si en Perú se dice lastimosamente también, me van contando si es sí o si es no, pero de mala forma diría yo, llegamos cuando hay un accidente, cuando tenemos enfermos, pero ni siquiera por la buena voluntad de un proceso de gestión, sino que por un cumplimiento legal, que ahí a veces pienso que hemos llegado tarde. Cuando llegamos, cuando ya tenemos enfermos profesionales, significa que no hicimos algo bien, o muchas cosas no las hicimos bien. Pero por otra parte, las consecuencias del trabajo nos generan satisfacción, nos generan bienestar, nos generan posibilidades. Si tú conversas con un trabajador de los viejos tercios, de los que nacieron en la empresa y fueron ascendiendo, tú te pueden explicar y contar que gracias al trabajo pudieron hacer su familia, avanzaron. Hoy día es completamente diferente la brecha generacional. Mira el trabajo que te puedes cambiar por la diferencia de muy poco salario, o puede resultar que mientras más trabajos tengas es mejor tu currículum, en fin, pero te genera una satisfacción, un bienestar y una posición dentro de lo que tú realizas y de lo que puedes aportar en tu equipo o en tu grupo. Por otro lado, cuando vamos a evaluar los lugares de trabajo, vamos a mejorar las condiciones de trabajo, y vuelvo a repetir, en este contexto es social, es legal, o es parte de las prácticas de gestión, o es parte de las prácticas de gestión que nosotros queremos instaurar. Eh, Hemos apuntado mucho a las grandes empresas, muchísimo. ¿Y qué pasa con los pequeños empresarios? ¿O qué pasa con los artesanos? En todas las ciudades hermosas que ustedes tienen del Perú que son turísticas, ¿qué pasa con esos pequeños empresarios? Cuando estamos mirando cómo hacen artesanía, cómo están tejiendo, ¿qué podríamos aportar nosotros en esta mirada del trabajo? No solo desde la gran minería, porque la gran minería se obliga a cumplir estándares internacionales antes incluso que sean normativa nacional, o incluso muchas veces está más alto el concepto de definición. Cuando digo concepto de definición, desde lo que se establece, porque a lo mejor en la práctica es peor, no lo sé, va a depender de nuestros lugares de trabajo. Entonces, con esa mirada los quiero ir introduciendo al tema. Ahora, ¿cómo cuantificamos y valoramos los riesgos? ¿Qué significa que en un informe de ergonomía nosotros podamos leer que diga tiene riesgo 7, o tiene riesgo 10, o tiene riesgo 1000? ¿Eso es bueno o es malo, Eduardo? Me van a decir, ¿eso está bien o está mal? Ah, no, mira, veamos qué dice que significa que tenga riesgo X. Ah, que hay que intervenir. Claro, por eso te llamamos, o por eso te necesitamos, por eso, o sea, me estás dando un informe de algo que ya sabía. Ayer ya tenía una reunión con unos expertos de ergonomía que quieren hacer un poco referencia a eso, pero en realidad querían hacer una parodia. En realidad, o nadie entiende el informe de ergonomía, o me dicen lo que yo ya sabía. Y así nos enfrentamos, sobre todo a nuestros trabajadores, sobre todo a nuestros directivos, y por sobre todo a los encargados, a los que tienen que tomar las decisiones, a los que van a pagar no solo el informe, a los que van a pagar la inversión para mejorar un puesto de trabajo. Entonces, estamos preparados para cuantificar, para identificar, para valorar cuáles van a ser nuestros criterios. Por ejemplo, ¿cuál es la gravedad de los riesgos asociados al problema? ¿Esto afecta de qué forma al sector productivo? ¿Cuántos trabajadores están afectados por el peligro identificado? ¿Cuál es el grupo de exposición similar que está relacionado con estos peligros musculoesqueléticos, o con los factores de riesgo de los peligros musculoesqueléticos que estén presentes?
Y por supuesto, ¿cuál es la complejidad de las soluciones? A nosotros los ergónomos en algún momento cuando estamos de moda nos asocian con robotizar absolutamente todo y lo que es peor, que la gente del sindicato te dice, bueno, si aquí tú vas a automatizar o robotizar, me vas a dejar sin gente. Entonces no sé si quiero invertir, no sé si te quiero ayudar, no sé si te quiero decir dónde están los problemas de mi lugar de trabajo. Entonces cuando tú le quieres mostrar que lo primero que tienes que hacer es identificar las situaciones que pueden generar un problema en su salud, y que no solo va vinculado a la producción, sino que su salud como un aporte a la productividad de la empresa y por supuesto a la relación que él tiene con su entorno, por supuesto al decir su entorno, la familia, la perspectiva cambia, pero no es un trabajo fácil porque es un trabajo de confianza. Y poco a poco ya entrando en los factores que inciden en los trastornos musculoesqueléticos, tenemos que tener la claridad de las condiciones de trabajo, de las exigencias de las tareas. Muchas veces nos enfrentamos, por ejemplo, a sectores productivos que en una ciudad se realiza de una forma y que en otra ciudad, siendo el mismo producto o productos similares, son completamente distintos. Por ejemplo, el caso de una cementera, puede que esa área se dedique al hormigón armado y la otra a preparar sacos de cemento, productos similares que podrían aportar en la construcción, pero que son completamente distintos en la relación de la exigencia física. Elementos también que suceden en la minería cuando nos enfrentamos a mantenedores y operadores. Ambos son personal para que este mineral funcione al punto que económicamente influya no solo en una empresa, sino que en el país, a nivel país, pero sin embargo las exigencias son completamente distintas del punto de vista musculoesquelético, y si a eso le sumamos que nuestra minería en Latinoamérica es andina, podríamos sumarle otra condición, que son los efectos de la hipoxia hipovárica. Y eso también incide en temas musculoesqueléticos, que hasta hace un par de años atrás solo teníamos la relación y la referencia de los montañistas como deportistas y no de los trabajadores. Entonces, la clave está que estos trastornos musculoesqueléticos van a incrementar la probabilidad de que nuestros trabajadores se enfermen, o lo invito a mirar de que la probabilidad de que nuestros trabajadores se enfermen sea la misma que un trabajador que pasa por fuera, donde no está expuesto a los mismos peligros musculoesqueléticos, o bien si lo pudiésemos comparar con nuestros trabajadores administrativos, debiera ser similar. Es un tremendo desafío. Y por otro lado, la organización del trabajo, el sistema de turno, la carga de trabajo va a influir completamente en cómo existe una respuesta, porque el operador tiene que cumplir ciertas tareas, muchas veces a costa de estos peligros musculoesqueléticos presentes. Que puedan estar presentes y no generar daño, también sucede. Va a depender de todos los diferentes factores de riesgo que componen este peligro musculoesquelético. Y dicho esto, la pregunta es, ¿cuándo se incorpora la herramienta al Perú? Porque ya, Eduardo, nos hablaste de macroeconomía, un poco dónde vamos, hacia dónde vamos, y la pregunta es, ¿cuándo se incorpora esta herramienta, el ISO TR 12295, al Perú? Y esto sucede el lunes 15 de noviembre del 2021. Yo el año pasado hacía clase en Perú en septiembre y les decía, esto es lo que viene ahora. Y se aprobó el reporte técnico peruano RTP ISO TR 12295-2021. Un tremendo equipo desarrolló este trabajo, porque había que revisarlo, había que ver si coincidía lo que planteaba con lo que nosotros entendemos. Y esto hoy día es una gran herramienta, y por supuesto que ya no hablamos de un reporte técnico internacional, estamos hablando de un reporte técnico peruano. Y que hace mención que es el documento para la aplicación de las normas internacionales de manipulación manual y de la evaluación de postura estática de trabajo. O sea, aquí está incorporando
y siendo de forma directa que tenemos que mirar el manejo manual, el empuje y tracción, los movimientos repetitivos de extremidad superior y la evaluación de postura estática del trabajo. También existe una evaluación de postura dinámica. Sin embargo, desde el proceso de identificación considera estos elementos. Esto lo vuelvo a mencionar porque estas son las normas que incluyen esta identificación. Nosotros tenemos que pensar que este reporte técnico nos genera un orden, sobre todo cuando nos enfrentamos a una población laboral que hace diferentes tareas o que los diferentes grupos de trabajo tenemos que tener identificados rápidamente dónde vamos a poner nuestros recursos, dónde vamos a generar la intervención, cómo vamos a llegar a tomar esta resolución, en qué momento nosotros vamos a decir, sí, vamos a partir por esta área o por esta otra. O sabes qué, vamos a aportar en nuestra empresa a todo el conjunto o a todo este sector. Entonces, todos esos elementos nos permiten tener esta identificación considerando desde el punto de vista las normas internacionales que van hacia lo musculoesquelético, como he dicho desde el comienzo. Solamente para poner ejemplos de manipulación manual de carga, una empresa donde está haciendo una reparación de un reactor y efectivamente estos ladrillos pesan 21 kilos y algunos 18 kilos. Entonces ya entramos de lleno a ver manipulación manual de carga, pongo este ejemplo. Puede ser el que ustedes quieran, puede ser sector productivo. Aquí estamos hablando de manipulación manual de cargas y no manipulación manual de pacientes. Es importante mencionarlo, eso es otra normativa que hoy día no es el motivo de nuestra reunión. Sin embargo, si ustedes se fijan, mismo peso, distintas formas de agarre, distinta distancia vertical o altura desde el origen al destino, distinta distancia horizontal. Quiero que nos fijemos en este operador, también son sacos de 23 kilos o 24 kilos de una muestra en donde los asume, los coge, los moviliza y posteriormente los traslada. ¿Y hacia dónde los va a trasladar? Y que vamos a usar de ejemplo hoy día en esta reunión, porque si no, si ponemos de todos los factores, de todos los peligros musculoesqueléticos, tendríamos mucho tiempo de estar aquí. Pero fíjense, desde el otro sector tiene que manipular carga, el agarre, un pequeño empuje, pero considerar esto en manipulación de carga. Aquí he puesto empuje, esto es algo cotidiano. ¿Tenemos este oficio? Claro que sí. Si se fijan por ahí, es del norte del Perú también, ahí andábamos mirando qué estaba pasando. Y aquí movimientos repetitivos de extremidad superior, donde aquí importa cuántos movimientos está realizando, cuál es la postura de la extremidad superior, cuántas acciones técnicas está realizando, en el fondo qué es lo que está haciendo. Aquí ya no solo que este señor es un mecánico, sino que está apretando una válvula de un cambio que fue realizado en un taller y luego hay que incorporarlo en terreno, por ejemplo. Y a lo mejor este mismo operador se encarga de hacer muchas otras cosas, sin embargo hemos identificado este peligro como un movimiento repetitivo. O este señor en un laboratorio, por ejemplo, que está forando una muestra, preparando una muestra, y ahí podríamos ver cómo utiliza la extremidad superior. Y quiero que se fijen bien en en los movimientos que está realizando con la extremidad superior. Diferente al agarre de la herramienta, sí, pero ¿está generando un movimiento de su extremidad superior? Claro que sí. Y si se fija en la contracción de la musculatura del otro brazo, si bien está estático, está generando una apertura o cierre para que esto cambie. En fin, podríamos identificar muchísimas cosas y a mí me gustaría que ustedes piensen con las que ustedes se relacionan día a día. Por otro lado, tenemos la postura y movimiento,
Y si se fijan bien acá, esta es una toma muy anecdótica porque yo estaba grabando a este señor que está acá en una postura estática. No es que ande por el mundo pensando en las clases, pero bueno, de alguna forma sí. Y si se fijan, por este otro lado tenemos al señor en una postura dinámica de hiperextensión de columna y de que está levantando para cambiar el foco y por lo demás sin ningún elemento de protección personal, versus este señor que está en su trabajo, que su trabajo es defender a la reina, esas son sus creencias, no las nuestras, por supuesto, y está en postura estática. Y permanece así durante 17 minutos. Luego hace un cambio de posición donde hace una marcha que justamente está pensada para movilizarse. Ese soldado que está ahí no se mueve por nada, excepto si te ubicas detrás de sus hombros porque él lo toma como un ataque. Si no, él no se mueve. Esa es su posición. Pensemos lo que ustedes quieran. Pensemos en cocina, pensemos en empresas, proveedores de servicios. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien. Tú tranquilo. Vamos bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a la gestión del riesgo ISOTR. ¿Cómo es, sería la pregunta, cómo es esta gestión o cómo se realiza esta gestión del riesgo? Y la gestión del riesgo está en niveles. Y el primer nivel son de las preguntas clave. Ojo que esto se identifica en terreno. He tenido una gran discusión con una tremenda empresa que me dice, nosotros le preguntamos a los trabajadores, porque si tú le preguntas a los trabajadores siempre te van a decir que es eso y más, que es eso y que además le deberían pagar un dinero extra. Entonces, eso no puede suceder, eso tiene que ser identificado. Una vez que sí está, porque si no está presente, es fin del proceso. Por ejemplo, hoy día estábamos hablando de un operador de maquinaria pesada, no levanta carga, fin del proceso. O sea, no es que la ley dice algo de, mira, tenemos una ley que habla de manipulación manual de carga, de acuerdo, pero él, siendo operador de maquinaria pesada, es un conductor de un vehículo, no levanta peso. Sí, pero es que tiene un problema en la columna, totalmente de acuerdo, pero no está asociado ni vinculado al levantamiento manual de carga. Poniendo este ejemplo, es un no. Luego viene el segundo nivel de evaluación rápida, que lo vamos a ver en un ejemplo, con eso para clarificarlo, porque si no va a quedar muy en teoría, y nos va a dar una condición de respuesta, porque puede que esto esté presente pero que sea aceptable, o puede que esté ausente. Sí, mira, levanta carga, sí, porque manipulación manual de carga decimos que es más de 3 kilos, perfecto, pero lo hace solo una vez al día, en fin, o nos damos cuenta que esa tarea hoy día es reemplazada por un montacarga y él solamente acomoda la carga, ya no la manipula, lo que se nos pueda ocurrir hoy día en esta conversación, pero primero, ¿está o no está? Luego vamos a la evaluación rápida para identificar si aplica o no, y si no, fin del proceso, o si no, puede que esté presente pero que no sea crítico, pero que tampoco nos dice mucho más, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la evaluación específica de cada normativa. Y por supuesto, si esto es una condición inaceptable, es ahí donde tenemos que generar nuestro foco. Y por supuesto, creo que con un ejemplo simple de evaluación de manipulación del peligro por manipulación manual de carga, vamos a ver qué es lo que tenemos que identificar primero y por supuesto, entender el análisis de la organización del trabajo, las tareas que realiza este trabajador, porque no vaya a ser que este señor, el día que nosotros fuimos a evaluar, levantó carga porque el montacarga no estaba o porque el vehículo de transporte no era el adecuado o simplemente porque lo hizo ese día y no es una tarea habitual. Si vamos a evaluar el puesto de trabajo, definir todas las tareas que realiza el trabajador en ese puesto de trabajo, su duración, sobre todo para entender
y los tiempos de recuperación. Entonces, bajo esta mirada, vamos a la evaluación rápida. Puede que muchas veces encontremos que no es necesario llegar a la primera pregunta porque es obvia o porque es inherente al proceso. O sea, puede ser evidente. Posterior a eso, tenemos que ir al cálculo del índice de exposición por trabajador y factores de riesgo analítico. Ahí recién vamos a llegar a la herramienta específica para generar la evaluación de los factores de riesgo presentes. ¿Cómo voy a llegar a eso? Primero porque he identificado que están presentes y luego vamos a ver el factor de riesgo, los factores de riesgo que están asociados. Dicho esto, vamos por acá. Con este señor, si se acuerdan que tenía que entregar estas muestras de mineral en un mesón que iban a ir a horno, que habíamos dicho que pesaban 23 kilos, la primera pregunta sería, utilizando esta identificación, ¿se debe levantar, sostener y depositar objetos manualmente en este puesto de trabajo? Si este señor se encarga de tomar y transportar las muestras, ¿qué me dicen ustedes? No sé si están todos silenciados, pero... Que sí, que sí. Perfecto. ¿Alguno de estos objetos a levantar manualmente pesa 3 kilos o más? Sí. ¿La tarea de levantamiento se realiza de forma habitual dentro de un turno de trabajo por lo menos una vez al turno? Sí. ¿Listo? Eso significa que si todas las respuestas son sí, para todas las condiciones hay presencia de peligro, levantamiento manual de carga y debe realizarse una evaluación específica del riesgo. Listo. Aquí nos da la clave que tenemos que, vamos Eduardo, directo a la evaluación específica. Ahora, supongamos que este señor dijera, ¿se debe levantar, sostener y depositar objetos manualmente en este puesto de trabajo? Sí, pero que las bolsas pesaran 2 kilos o 2,5 kilos. O que además la tarea de levantamiento se realiza en forma habitual y nosotros decimos, no, esto lo hace una vez al mes cuando se recogen las muestras de mineral. Entonces aquí dice, si alguna de estas respuestas, las condiciones es no, no hay presencia del peligro de levantamiento de carga. Listo, continúo con los otros peligros que puedo identificar. Pero supongamos que tenemos el sí, lo tenemos claramente que es el sí. Recordar el peso 23 kilos, que lo sostiene, que esa es su tarea durante 4 horas, por poner un sabor o un ejemplo. Vamos entonces a la evaluación de este mismo señor. El peso de la carga no supera 25 kilos para hombres, 20 para mujeres. Paso el dato que se está trabajando para estandarizarlo a 20 para todos. Y los levantamientos se realizan únicamente de forma ocasional, no más de 3 levantamientos en el turno. No supera los 25 kilos, es verdad, pero dice en forma ocasional, dijimos que no, que tenía la jornada de la mañana, listo. O el peso de la carga no supera los 14 kilos, no aplica. O el peso de la carga no supera los 6, no aplica tampoco. Entonces el peso de la carga no supera los 25 kilos y los levantamientos se realizan únicamente de forma ocasional. Ahora, ¿por qué estoy usando yo para no perdernos estas tablas? Porque estas tablas están vinculadas con el reporte técnico. No es que a mí, antojadizamente, se me hubiese ocurrido decir, bueno, yo creo que con un par de preguntas salgo de la duda. Entonces, voy con la siguiente. ¿El desplazamiento vertical se realiza entre la cadera y los hombros? Veamos. Veamos si eso sucede o no. Entre la cadera y los hombros. ¿Qué me dicen ustedes? Seguro que sobre los hombros no. Seguro que por debajo de la cadera sí. Porque además esto me va a ir dando de la mano por dónde debieran ser las aplicaciones de las soluciones. El tronco está erguido y no flexionado. El tronco, vamos a ver el tronco. El tronco ahí ya está erguido, flexionado y genera una rotación y una inclinación también. Entonces, ¿el tronco está erguido y no flexionado? No.
La carga se mantiene muy cerca del cuerpo, no más de 10 centímetros de la parte frontal del torso. Si tenemos dudas, lo medimos, pero claramente no. Entonces, si una o más respuestas son no, compruebe si se trata de una tarea de nivel riesgo inaceptable según la siguiente tabla. Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación rápida para identificar si está la presencia del riesgo inaceptable. ¿La distancia vertical es superior a 175 centímetros? No, no está por encima del trabajador, ni por debajo del suelo. ¿El desplazamiento vertical es superior a 175? Tampoco, no está por sobre los hombros. ¿La distancia horizontal es superior a 63 centímetros fuera del alcance? Fuera del alcance significa que las bolsas tuviese que hiperextenderse, como si tuviera que alejarse para poder cogerla. Pienso que no. ¿El ángulo de asimetría es superior a 135? Habría que medirlo. Yo pienso que no. Vamos a medirlo. Veamos, no, sabe que 90 grados. En fin, se realizan más de 15 levantamientos por minuto en una duración corta. Se definen también que es una duración corta, moderada, larga. Eso está definido por criterios normativos, no por percepciones. Entonces, si este señor en realidad, mira, sí levanta estos dos minerales, pero después tiene que ir a buscar a un camión la muestra que sacan, que la saca otro compañero, embolsarlo, pesarlo y volver, lo más probable es que te diría que es cada 2 bolsas. Entonces ninguna de estas preguntas en relación a la cantidad de levantamientos por minuto, porque no es una línea de proceso que está recibiendo bolsa de materiales. ¿Desde dónde digo lo que digo? De este ejemplo de este señor que está cargando peso. Él termina de hacer esto y se devuelve a buscar otras muestras, las prepara y las trae. Entonces, no hay una relación de una frecuencia de 15, de 12 o de 8 levantamientos por minuto. Ahora, la otra pregunta es, ¿la tarea la pueden realizar mujeres y la carga pesa menos de 20 kilos? ¿Seguro que la pueden realizar mujeres? Sí, pero ¿pesa menos de 20 kilos? No, porque la pesamos, porque fuimos al turno, porque la revisamos. Ah, pero Eduardo, ¿podríamos hacer bolsas de menos gramaje? Seguro que sí, pero preguntemos a la producción por qué sacan 23 kilos por testigo o por qué llegan a esa cantidad. No es algo antojadizo del ergónomo. Eso tiene que ver con la cantidad de muestras que retiran de cada camión que trae ese mineral. ¿La tarea la pueden realizar mujeres entonces? Seguro, pero que pesan menos de 20 kilos, no. La tarea, incluso en esa área, curiosamente, no dejan que las mujeres participen en eso porque dicen que se van a lesionar. La tarea realizan únicamente hombres y la carga pesa más de 25 kilos, no pesa más de 25 kilos, está al límite pero no lo pesa. Se manipula una masa acumulada de más de 10.000 kilos a lo largo del turno. Eso está interesante porque ¿cuántas bolsas son y de cuánto peso estamos hablando? ¿Cuánto pesan? 23 kilos cada una y hace 2 cada vez. Ya, y durante su jornada de trabajo, ¿cuántas de estas bolsas levanta? Bueno, la verdad es que producción nos dice que pesa 23 kilos y hace este trabajo durante la mañana y son 10 bolsas. Y como son 2 por 2, 460 kilos. Ah, eso hace en su turno, sí, porque después por la tarde no hace esto. O podríamos enfrentarnos al revés. No, este señor está todo el día haciendo lo mismo y, en fin, ahí está la pregunta. ¿Se manipula una masa acumulada de más de 10 kilogramos a lo largo del turno? No. Si alguna de las respuestas es sí, la tarea es probablemente esté en zona roja y está en zona de riesgo inaceptable. Se recomienda realizar la evaluación específica del riesgo por manipulación manual de carga y ahí ya entramos en otra historia a los métodos analíticos de manipulación manual de carga, específico, norma ISO 11228-1, otra historia, porque ya sabemos que está presente ese peligro. Pero dice, si alguna respuesta no es posible discriminar el nivel de riesgo de la tarea, evalúe igual, pero no sabemos cuánto están presentes estos factores de riesgo. Y ahí nos vamos específicamente, norma ISO 11228, manipulación manual de carga, cómo podríamos evaluar el peligro musculoesquelético, evaluación de carga. Y lo que me queda es decir, bueno, todo esto, Eduardo, ¿para qué? Para
entender este diagrama de orientación de procesos de evaluación. En este señor que ha sido nuestro compañero en este viaje, ¿se manipulan manualmente objetos? ¿Sí o no? Sí. Realice evaluación rápida al riesgo. ¿Se encuentra en zona verde? Dijimos que no. Y nos fuimos a la zona roja. Por eso llegamos a la zona roja. Ahora, ¿se encuentra en la zona roja? No. No se ha discriminado el nivel de riesgo. Hay que evaluar. Perfecto. Realizar un análisis específico de la organización, de cada tarea, calcular el índice de exposición, determinar el nivel de riesgo. Porque supongamos que nosotros decimos, ¿se encuentra en la zona roja? Sí. ¿Desea diseñar la intervención ergonómica? No, no la vamos a diseñar porque en este momento la prioridad es otra. Listo, hay presencia de riesgo por manipulación manual de carga. Que me pasó en una empresa que un señor me ha dicho, sí, sí, pero nosotros nos preocupamos de los elefantes, no de los ratones. Bueno, cuando vi eso, primero no estaba en un zoológico, pero me sentí muy mal porque me estaba diciendo, no, es que como es poquito, ¿qué es poquito? ¿Cuánto es poquito? ¿Cómo llegaste a pensar eso? Si tú trabajas en eso, midámoslo juntos si quieres. Entonces, si no vamos a hacer nada, o no se puede hacer nada, tenemos que ser conscientes que estamos en presencia de riesgo. Y que no solo nos van a multar, que nuestro trabajador se va a enfermar, y que todos los trabajadores que realizan la misma tarea también se pueden enfermar. Ahora, si tú dices, sí, no, vamos a diseñar una intervención, perfecto. Tenemos que ahora saber cuál es la manipulación manual de carga que realiza, cuáles son esos factores de riesgo que están contribuyendo este señor. Y cuando digo factores de riesgo, este señor, mira, ya sabemos que es el ángulo cuando se inclina y rota, que podría ser uno de los factores. ¿Desde dónde sacó eso? De la norma de manipulación manual de carga ya específica. La distancia vertical, la distancia horizontal desde donde agarra la carga y donde lo entrega, la frecuencia, cuánta es la masa acumulada, en fin. Y ojo, ¿y qué hubiese pasado si llevamos a otro trabajador y lo hace distinto? ¿Qué podría haber pasado? Que diga, no, yo lo levanto con una mano, ¿y por qué lo hace así? Porque yo lo aprendí así. Yo iba a lo más básico, al procedimiento incluso, antes de por qué lo hace así. Y muchas veces con una pregunta tan simple te das cuenta que ni siquiera hay un procedimiento o un instructivo para realizar muchas de las tareas que realizan nuestros operadores, que solamente son inherentes al cargo, pero ¿qué es eso? Si con esta muestra saca un testigo para saber la calidad del mineral que tiene. Entonces no es menor, porque esto es lo que en el fondo en esta empresa de ejemplo que he puesto es la que nos va a generar el sector productivo, el dinero, en fin, todo lo que tú quieras ver desde la mirada comercial. Entonces sí vale la pena tener identificados todos los puestos de trabajo. No es solo un señor que levanta una bolsa. Eso es lo que quiero transmitir. Y por supuesto, hay soluciones administrativa, de ingeniería, de rediseño del proceso, y pongo esos 3 puntos porque los quiero ver en clase para que las discutamos juntos al término de esta especialización. La solución administrativa siempre nosotros vamos con que sí, que ahora vamos a rotar a los trabajadores, y la pregunta es, ¿cuál es el criterio de rotación? ¿Cuál es el nivel de exposición que deben tener los trabajadores? Porque si vamos a rotar a todos, entonces lo que estamos haciendo es que todos se nos enfermen más rápido. Qué bueno, ahora todos se van a enfermar. No. O nosotros decimos, no, es que con una pausa eso va a ser distinto. Ya, ¿y por qué va a ser distinto? No, porque son buenas. Ya, pero ¿qué quieres transmitir con esa pausa? ¿Es buena por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Vale la pena? Porque a lo mejor este señor cada vez que va a buscar las bolsas a la bodega hace una pausa, o cuando se devuelve con el carrito vacío está haciendo una pausa, o vamos a hacer un rediseño distinto, o vamos a aplicar ingeniería, o a lo mejor, ¿sabes qué, Eduardo? Podríamos tener un elemento que succione el mineral, ingrese a la bolsa, se selle y listo. Y todo eso a lo mejor pasa por rediseñar el proceso completo, o a lo mejor ni siquiera el proceso completo. En este caso se está postulando que la muestra se saque completa y que termine sellada y con un peso estándar.
Y para evitar la rotación con inclinación, dada la diferencia vertical, la altura, lo que se hizo fue esta solución, que el carrito es más bajo para recibir la carga desde abajo, no sé si recordarán la imagen, pero que desde donde lo tomaba, y luego se puede subir para que este señor evitemos la distancia vertical y por ende la inclinación y rotación. ¿Por qué llegamos a esto? Porque eso atacaba los factores de riesgo y era de fácil acceso, no muy costoso, que perfectamente se puede manipular, que se puede adaptar y que además el material permite realizar ese trabajo. Porque si hubiésemos puesto uno con otra rueda o con otro tipo, a lo mejor no nos sirve. O alguien dice, no, eléctrico, sí, pero es que no es batería, va a haber que enchufarlo, ya no nos sirve. O sea, es todo lo que diseñemos en solución vaya de acuerdo a lo que hemos encontrado. No dar ideas por dar ideas como que, manipulación de carga, mira, manipulación manual de carga, mira toda esta idea, tengo este super carro que nos sirve para super todo. Sí, no está mal, pero a lo mejor ese no aplica para las bolsas de minerales. Entonces, eso es lo que hoy día les quiero transmitir, que busquemos las soluciones en función de lo que tiene cada elemento del trabajo, que no sea algo genérico, porque si no alguien me diría, más fácil Eduardo, sáltate al ergónomo y gástate la plata comprando mesas para transporte de elementos. Es que a lo mejor el problema no era ese, a lo mejor es la cantidad de peso, a lo mejor es la frecuencia, a lo mejor son todos los elementos y en realidad un carrito no nos va a mejorar en nada. De ahí que lo coloco, de ahí que lo dejo en la mesa para que esto sea un continuará. Quiero agradecer con esto la oportunidad que me da la universidad. Me he extendido un poco más, pero esto yo creo que la ergonomía nos apasiona a todos los que estamos hoy día presentes. Así que quiero desde ya agradecer. Esto es parte del programa de especialización en ergonomía. Esta es la mirada hacia donde estamos apuntando. Les doy las muchísimas gracias. Está mi email, por si me quieren comentar algo, consultar. Por supuesto, están ustedes conectados con la universidad para todo lo que es pregunta de posgrado. Ellos ya mencionarán algo ahora, a lo mejor. Y está mi email por lo que necesiten. Desde ya, muchísimas gracias. Eduardo, muchísimas gracias por esa rápida mirada de las cosas, de la ergonomía, ¿no? Hay mucho que hacer, que practicar. El mismo, justo estábamos hablando con unos amigos ergónomos también, yo les decía que a veces la culpa la tenemos nosotros mismos eh, sabemos, pero no impartimos ese conocimiento a los demás para que los demás sepan qué hacer, ¿no? Y nos lo guardamos para que cuando nos contraten, ahí sí hacemos el negocio. Como por ejemplo ayer estábamos discutiendo sobre la regla del 25, la regla de los 25 kilos. Yo les decía que los 25 kilos sí es un estándar, es un estándar en condiciones estándar también, porque como tú has dicho, ¿no? Tiene que verificarse las distancias verticales, las distancias horizontales, el agarre, la torsión, ¿no? Y después de ver todo eso, realmente decidimos si es 25 kilos o no. Permíteme, voy a hacer un rápido comentario acerca del PE de ergonomía Claro que con sí, tu. sí, sí. Por favor. Nosotros tenemos un programa de especialización en ergonomía laboral, pensando básicamente en no necesariamente enseñarles la herramienta, sino qué hacer cuando sale rojo o morado, ¿no? Muchas veces las personas te dicen, sí, ya yo desarrollé mi herramienta de gestión, ya he desarrollado mis monitoreos, ya le digo, entonces, ¿y qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? No, o sea, ahí se quedan y eso no debería ser. El objetivo realmente es liderar especialistas que lideren estrategias orientadas a asegurar las condiciones óptimas de trabajo
con el fin de prevenir trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Tratando de disminuir los riesgos ergonómicos y mejorar la situación de salud de los trabajadores. O sea, ergonomía la tenemos desde la casa, que ahora que hemos estado en pandemia, tratando de trabajar en el work office, hasta lo que tú nos ves, ¿no? Lo que tú nos has mostrado, ¿no? Levantamientos o trabajos penosos a veces con levantamientos múltiples de cargas. Se divide en módulos. El primer módulo es el reconocimiento rápido. Lo que tú has hecho ahora, rápidamente, es el reconocimiento rápido de peligros y riesgos ergonómicos, la evaluación ergonómica de los movimientos repetitivos, más la evaluación ergonómica de movimientos repetitivos. De ahí en el módulo 2 está el levantamiento y transporte de cargas, que es uno de los cuales crea más problemas a nivel de la salud de los trabajadores. La lumbalgia mecánica o las lumbalgias producto de sobrecarga mecánica por movimientos por trastornos musculoesqueléticos es bastante alta. En el módulo 3 está la ergonomía, la postura, el empuje y el arrastre. Y en el módulo 4 es el módulo de mucho interés, porque es la gestión y mejora en la ergonomía. O sea, enseñamos qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que evaluar, todo eso, pero hemos reservado todo un módulo para saber qué hacer, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el riesgo alto y de ahí nada. La plana docente es Eduardo Delso, que ya, bueno, ya saben todo de él. Yo también, yo soy parte de algunas clases en economía, perdón, de este programa de especialización. Vanessa, creo que es la que me va a ayudar con la situación administrativa. Fermín, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, les saluda Francesca Aragón. ¿Cómo está? Buenas noches con todos, muchísimas gracias por participar de este webinar. Soy asesora académica de posgrado. Quería comentarles referentes a información general del programa de especialización en ergonomía laboral. Nosotros vamos a tener un inicio de este programa este viernes 2 de septiembre. Estamos cerrando inscripciones el 31 de agosto o hasta agotar vacantes, ya que este programa tiene demanda. Asimismo, comentarle que el horario son los días viernes y sábados cada 15 días. Los días viernes las clases son de 7:30 a 10:30 de la noche y los días sábados es de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Asimismo, la duración del programa es de 4 meses, tiene una modalidad 100% virtual. Todas las clases son clases sincrónicas, es decir, con un docente en vivo, igual van a quedar grabadas para posteriores consultas. Asimismo, comentarles que la inversión del programa es de 2.500 soles, el cual comprende una inscripción de 200 soles, una matrícula de 300 y 4 cuotas regulares de 500 soles. Contamos con nosotros con ciertos convenios, el cual le ofrece un 15% de descuento. Este descuento va para convenios corporativos que tenemos con ciertas empresas, y también por inscripción de 3 alumnos a más. Asimismo, dentro de los requisitos para poder llevar este programa, solicitamos el DNI o pasaporte vigente o carnet de extranjería. Asimismo, una solicitud de admisión debidamente llenada, formato que nosotros le vamos a proporcionar es de la universidad, y asimismo una copia de su grado académico o título profesional universitario o carrera técnica. Asimismo, solicitamos la constancia del pago por derecho de admisión. Yo voy a dejar mis datos, están igual en la siguiente pestaña, yo los voy a dejar en el chat por si están interesados en tener un poquito mayor información referente al programa. Los invito a que puedan participar, ya tenemos un grupo inscrito, así es que bienvenidos. Si tienen cualquier duda o consulta, también agradecida la pueden dejar a través del chat. Muchísimas gracias por mí, muchísimas gracias Eduardo, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, reservamos esto para las preguntas. Permítame un cinquito que voy a... Nelson Valareso dice: ante todo agradecer, y a la vez mi consulta es si hay ergonomía deportiva y si tiene una norma ISO que la aplique. Respondo inmediatamente: norma ISO vinculada con el deporte en relación a trastornos musculoesqueléticos, no.
si vamos en relación al deporte en sí. Ahora, las personas que trabajan en relación al deporte, habría que identificar los peligros musculoesqueléticos que están presentes y ahí entrar en el proceso. Eso, no sé si respondo bien la consulta. De todas maneras, recuerda que está el email y también está la universidad muy atenta, así que cualquier duda, no se trata hoy día, si hubiese alguna otra duda muy específica, no olviden que nos pueden contactar. Eso es importante que lo sepan, que pueden comunicarse con quien ha organizado este webinar. Entonces también podríamos discutir o enviar un paper, qué sé yo, pero así de pregunta, ¿hay en relación a esto deportivo así? No. Exacto. No, claro que debería ser puntual para cada deportista, ¿no? Porque me imagino que, o sea, existe, por ejemplo, determinadas tendinitis como el del beisbolista o el del golfista o el del tenista, ¿no? Pero no existe o sea, la evaluación debería ser puntual. Claro, o sea, a partir de esa patología podríamos estimar que es por movimiento repetitivo de extremidad superior y ahí ingresar a la identificación del peligro por movimiento repetitivo de extremidad superior. Ese sería como el orden a partir de la patología. Claro, porque Correcto. o sea, los deportistas no necesariamente realizan una actividad de la misma forma, ¿no? O sea, no se podría hacer eso. Pero excelente la pregunta. Nelson, no hay uso deportivo. Ayer le había contestado, creo. Sí, sí, En salud, hospitales debe tener un capítulo aparte. Sí, pues es la norma MAPO o el método MAPO, el método MAPO. que es el manual, la manipulación manual de pacientes. Sí, exacto. Sí. ¿Lo vemos eso, Nelson, en el programa? No, porque eso es otra historia, es otra cosa. Lo que sí podemos mencionar, o incluso cuando estemos hablando ya en el resultado general, podríamos agregar algunos textos para compartirlos, pero no nos podemos desviar específicamente. Ahora, la ISO 12296 vincula justamente manipulación manual de paciente y que hoy día también lo que están haciendo es que separar el servicio de urgencia, que tiene un tipo y un formato de manipulación manual de pacientes versus los otros servicios como cirugía o medicina. Pero eso es de un nivel avanzado, yo diría, pero sí nos podemos comprometer y los alumnos nos pueden cobrar la palabra, dado que está quedando grabado, que podríamos tener una sesión informativa así, de compartir de qué trata la metodología. Eso no hay ningún problema. Exacto. Ahí sí tenemos información. Los autores del método MAPO son italianos, Natale Battevi con Olga Menoni, con todo el grupo de investigación musculoesquelético de Italia y de Europa, pero también hay un manual del método MAPO, pero podríamos perfectamente compartir algún paper, y cuando digo compartir también discutirlo, conversarlo, ¿cierto? No solo subirlo al portal de las clases, sino que poder darle alguna utilidad también. No hay ningún Importante, problema. claro, importante también el método en las soluciones, ¿no? En las ayudas mecánicas que uno debería de tener, deberíamos de tener en todos los hospitales. Deberían haber mucha ayuda mecánica para las personas, porque todos los que hemos pasado por un hospital hemos sufrido el levantamiento de pacientes o el traslado de pacientes de la camilla a otra cama, y que éramos 6 personas que contábamos 1, 2, 3 y el envión, y a veces uno se quedaba con mucho dolor. Sí. Sí, Estoy es muy de importante. acuerdo. Hay todo otro tema, pero podríamos, bueno, nos dejan el desafío, Sí, sí. de todas Claro, maneras. obviamente hay ciertas situaciones donde, y te las ponen, ¿no? Como por ejemplo levantamiento de cargas de masa inconstante, levantamiento de líquidos y una serie de cosas, o la misma inconstancia del mismo levantamiento, donde uno ya no puede hacer una fórmula lineal ni compleja, sino una totalmente variable.
Pero bueno, de eso hablaremos ya en el programa. Dejamos esta situación para el programa. Los invitamos a inscribirse. Son 4 meses donde cada 15 días vamos a estar full ergonomía, donde tratamos de hacer lo menos posible en la teoría y entrar a la práctica, que eso es lo que interesa. Listo, de parte del director Guillermo Raffo, de la directora Doris Naula aquí presente, y de parte de la doctora Patricia Ramos de la Universidad Wiener, le damos las gracias por asistir. Los invitamos a asistir a nuestros programas de especialización y les deseamos unas buenas noches. Cuídense bastante. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad que nos da esta oportunidad de transmitir este conocimiento y esperamos a nuestros futuros colegas ergónomos en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.